Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo se distraía la gente en la antigua Roma? ¿A qué jugaban? ¿Cuáles eran los juegos más famosos de esa época? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. ¿Puedes imaginarte a la sociedad moderna sin Netflix, Spotify, YouTube, teléfonos inteligentes, móviles, videojuegos o redes sociales? Si puedes hacerlo, te preguntarás de qué forma puedes saciar el ocio. Pero claro, esto no fue siempre así. Yo mismo con mis 40 años recién cumplidos, aunque parezca que tenga menos, ¿verdad? En mi caso, no tenía las diferentes formas de entretenimiento que tenemos hoy en día. Como mucho, mirar los dos únicos canales de televisión que teníamos en la tele, algunas partiditas a las maquinitas de una pantalla, jugando con mi Amstrad ya bien entrado en años, o mi 486 comprado para jugar exclusivamente al PC Fútbol. Y poco más. Mi distracción principal era jugar a fútbol con mi hermano en los pasillos de mi casa con una pelota de esponja, o salir a jugar al parque con mis amigos. Pero, ¿qué pasaba en la antigua Roma? ¿Con qué juegos nos distraíamos? Pues bien, en la antigua Roma, el entretenimiento tenía que ver principalmente con juegos de madera, tales como las damas, el ajedrez, el backgammon, el tic-tac-toe o las canicas, por ejemplo. Por cierto, yo también le di fuerte a las canicas en el cole. Tenía una bolsa llena con todas las que había ganado. Pues curiosos, en la antigua Roma era parecido. Y es que realmente, tal como cuenta el blog de Francisco Javier Tostado, los juegos en la época romana no eran tan diferentes a aquellos que conocemos en la actualidad. De hecho, se dice que la clásica ruleta de casino se vio por primera vez entre los legionarios romanos, quienes utilizaban las ruedas de los carros marcados con números. También en Roma eran frecuentes las apuestas, lo que es seguramente la gran lastra de nuestra época. Y es que se cuenta que el emperador Augusto perdió 20.000 sestercios en una sola noche. Y claro, estas apuestas y juegos de azar son los ingredientes necesarios para el cultivo de la ludopatía. Por cierto, aquí os dejo un vídeo muy pero que muy chulo donde os hablo de la ludopatía en la antigua Roma. Porque además, como algunas deudas se saldaban incluso perdiendo la libertad del endeudado, se dictaron las leyes Aleariae, tanto la Lex Cornelia, la Lex Publicia y la Lex Titia. Unas leyes que prohibían las apuestas en los juegos de azar. Estas nuevas normas declaraban legales las apuestas en juegos o competiciones donde el resultado dependía de la habilidad, fortaleza o valor de los participantes. Por ejemplo, las carreras en el circo o las luchas en el anfiteatro. Y por tanto, declaraba ilegales las que dependían únicamente del azar, aunque muchos de los apostantes en los dados se encomendasen a los dioses. Pero la ruleta no era el único juego histórico, y es que existe la teoría de que el blackjack fue visto también entre los romanos, quienes disfrutaban del juego con una especie de bloques de madera con valores numéricos. Pero bueno, aparte, el columpio, el cara o cruz o el escondite también formaba parte de su día a día, y otros desaparecieron o simplemente evolucionaron. Por ejemplo, el juego de las tabas. Las tabas o talús eran huesos de oveja, cabra o patas de cordero que eran utilizadas en grupos de 3 o 4, de forma muy similar al juego de dados, utilizando cubiletes para evitar hacer trampas. Y debían ser de 6 caras, de las cuales solo contaban aquellas que eran iguales. Y pese a que se utilizaban huesos de animal, las familias que podían permitírselo compraban piezas de marfil o cristal. En el juego, la mejor tirada se consideraba la Venus y la peor cara era la Canis. Este juego era muy popular en las zonas rurales y los españoles, siglos más tarde, lo introdujeron en el continente americano. Otro juego, como os he dicho antes, fueron las canicas. Este juego, por entonces llamado osellates, hecho con piedras redondas de barro cocido, fue el más popular. Y aparte de aquellas preparadas con barro, también se han encontrado versiones de canicas fabricadas con vidrio transparente, cuyo origen proviene del sílice y las cenizas. El tercer juego que os voy a explicar es el efedrismo. Este juego consistía en darle golpes a un objeto clavado en el suelo de tal forma que aquel que perdiese se veía en la obligación de cargar sobre sus hombros con aquel que ganaba y llevarlo de tal guisa con los ojos tapados hasta la meta. Otro juego fue la morra,
Bueno, este no, has caído. La morra era un juego similar al de los chinos, debiendo adivinar cuántos dedos sacaría al contrario. O la peonza, el llamado Buxus, hecha de madera de boj y que tenía gran aceptación entre los niños. O el aro, que tenía diferentes tamaños según las edades y que a veces iban con cascabeles que sonaban al rodar. O como no, la gallina ciega o el escondite, unos juegos aún famosos en la actualidad. Otros menos populares eran, por ejemplo, el cara o cruz, el caput aut navis, que como te imaginarás, se trataba de tirar una moneda al aire y elegir de qué lado caería. En este caso, en un lado podía aparecer grabada la cabeza de Jano y en el otro un barco. Y como no, no podía faltar el pares o nones, o encerrar en los puños piedrecitas o pajas y adivinar qué había dentro. Otro juego interesante era la mosca de bronce, un juego donde se vendaba los ojos a un niño y gritando "yo cazaré a la mosca de bronce", el resto respondía diciendo "tú la cazarás, pero no la atraparás". Entonces corrían zumbando hasta que el tapado atrapaba a uno de ellos. Vamos, mi hija llama a este juego Marco Polo. ¿Por qué? Pues ni idea. Un día, si queréis, hablaremos aquí de Marco Polo. ¿Qué os parece? Otro juego al que jugaban los romanos era el Mormolision, que se trataba simplemente de dar sustos con una máscara en la cara. Y como os he dicho al principio, también jugaban al columpio, que además tenía un carácter simbólico religioso, ya que se consideraba que había sido inventado por el dios Baco. Y vamos, se trataba del mismo columpio de hoy en día. Por otro lado, también existía el Micare, donde dos jugadores puestos de frente a una distancia oportuna levantan la mano derecha con algunos dedos tendidos y otros replegados mientras dicen un número. El que acierta la cantidad de dedos desplegados era el que ganaba. Respecto a los juegos de mesa, existía el Atrunculi, un juego jugado sobre un tablero cuadrado y guijarros, similar al ajedrez o a las damas. O también el Ludus Duodecim Literarum, que era un tablero de 3 filas y 12 espacios donde se movían unas fichas según unas normas que aún hoy las desconocemos. Y bueno, también existía la tábula o el 3 en raya. ¿Y qué hacían los adultos romanos? Pues bueno, ellos también se divertían, sobre todo al juego de la pelota, que procedía de Grecia y al que jugaban incluso los hombres más importantes, como Julio César o Augusto. Aparte de otras diversiones, como la danza, la música, la natación tirándose al río Tíber, montar a caballo, la gimnasia, la caza, la pesca o la lucha. Como veis curiosos, las cosas no eran tan diferentes en la antigua Roma, simplemente que ellos aún no habían descubierto la electricidad. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Conocíais alguno de estos juegos? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de la ludopatía en la antigua Roma y en este os hablo de la historia del perro Horry. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.